Amigos, y en la entrevista de hoy vamos a conversar acerca de la crisis política de Venezuela y los posibles escenarios de solución tras estas elecciones que han sido muy llamativas estos últimos días. Se encuentra con nosotros el señor Alfredo Rojas Calderón, él es analista político venezolano, quien estuvo 10 días en su país, pero actualmente se encuentra en Estados Unidos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarles a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Coméntenos, por favor, cómo ha analizado la situación tras haber estado como una semana en su país, cómo ha visto esa coyuntura, las protestas, todo lo que viene pasando últimamente en su país. Bueno, la situación es complicada y es complicada sobre todo porque es muy difícil que se pueda encontrar una salida institucional interna al problema que se ha presentado tras los resultados electorales del pasado 28 de julio. Ahí la situación es difícil porque el gobierno, el partido de gobierno, el candidato de gobierno ha sido proclamado como el ganador de esas elecciones presidenciales y la oposición, pues bueno, muestra las actas de las máquinas de la votación según las cuales ha triunfado el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. La situación internamente, insisto, es de difícil salida porque no hay instituciones independientes, confiables dentro del país que puedan dar respuesta a esta situación que se ha presentado. Al día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no ha hecho pública las actas de este proceso electoral y no hay, digamos, ninguna posibilidad que se vislumbre de solución a esta situación. Estamos viviendo situaciones de manifestaciones de calle, de marchas y contramarchas de los dos sectores, pero esto no va a solucionar el problema de fondo, que es hacer valer los resultados de ese 28 de julio. Así es, señor Alfredo. Coméntanos, por favor, su experiencia, usted como elector, cómo ha visto esa elección el 28 de julio. La oposición tuvo personeros, ¿qué nos puede contar de ese día? La jornada electoral transcurrió dentro de la normalidad esperable, es decir, digo la normalidad esperable porque este no ha sido un proceso electoral que ha contado con todas las garantías desde el principio. Partamos desde lo más básico, que es que los derechos de elegir y ser elegidos no se han respetado plenamente. Llegamos a ese día con una candidata de la oposición que no pudo inscribir su candidatura y que tuvo que postularse otra persona en su nombre. Y tampoco electores, por ejemplo, los venezolanos que han migrado del país y se encuentran en todo lo largo y ancho del mundo, tampoco pudieron actualizar sus datos para votar. Entonces, claro, ahí llegamos al 28 de julio, sin embargo, el proceso se desarrolló. Hubo una movilización importante de los venezolanos, se vio mucha emoción en las calles, se vio también mucha organización por parte de la oposición desde el principio. Y bueno, llegamos al final del proceso y pudimos obtener unos resultados electorales que yo creo que es lo más importante de esta jornada, que hay unos resultados electorales. Como sabemos, señor Alfredo, María Corina Machado de la oposición ha convocado para este sábado una marcha a nivel internacional. ¿Cómo usted ve este evento? ¿Cómo lo analiza? Bueno, de alguna forma la estrategia, en este caso de María Corina Machado, de la oposición, es administrar
la fuerza, la presión que se puede ejercer desde la opinión pública hacia el gobierno, y también haciendo un llamado a la sociedad internacional para que de alguna forma se sume a una respuesta, a encontrar una salida desde los distintos países y también desde los organismos internacionales a esta situación. Pero No usted cree tanto que, con apoyo internacional, sino con gestión de esta situación, porque debemos entender que se necesita una gestión internacional para hacer valer, insisto, los resultados electorales del 28 de julio. claro, pero usted considera que tendrá acogida, como se sabe, hay varias detenciones en su país, ¿no? La cosa está bien complicada. Entonces, a raíz de todo lo que está sucediendo hasta el momento, ¿cree que esta marcha internacional tendrá gran acogida, sobre todo en su país? Yo creo que sí, yo pienso que tanto internamente como fuera del país va a haber una movilización importante. Es cierto que desde hace varios meses los venezolanos, pues bueno, estaban desmovilizados, desmotivados. Habían perdido la esperanza, habían dejado de creer en la política, en la democracia, en el voto, pero esto se ha revertido, se demostró el 28 de julio con esa fuerza electoral que se manifestó ese día, y creo que esto seguirá en las calles aún con las restricciones que está imponiendo el gobierno y con la estrategia de intimidación, de amedrentamiento que está implementando de forma precisamente de que los seguidores de la oposición, las personas que se han expresado mayoritariamente en ese domingo, se desmotiven, se desmovilicen y dejen de manifestarse en las calles. Pero aún con eso creo que va a haber una movilización masiva tanto dentro del país como fuera ese día. ¿Y por qué considera usted que Estados Unidos hasta el momento no toma una decisión radical, por así decirlo, con respecto a su país, como ya lo ha hecho, pero con otros países? Bueno, el mundo ha cambiado, no nos encontramos en las mismas circunstancias de hace varias décadas en las que el intervencionismo tenía cabida en nuestro hemisferio, pero adicionalmente hay que tomar en cuenta que la situación venezolana también tenemos que ubicarla en un contexto geopolítico mundial. El chavismo desde hace varias décadas, pues bueno, se ha inclinado hacia el eje no occidental o el eje antioccidental, es decir, a rechazar todo lo que y a desafiar incluso todo lo que implica Estados Unidos y Occidente, ¿no? Entonces, Estados Unidos, si bien está en nuestro hemisferio y podríamos decir que tiene una responsabilidad mayor en cuanto a esta parte del mundo, sin embargo, hay otros actores, potencias también mundiales como China y Rusia, que también están presentes y juegan en este partido de la situación venezolana. Y esto sin duda obliga también a una negociación entre potencias. Hay que tomar en cuenta también que el mundo está convulsionado, hay situaciones de crisis, conflictos en varias partes del mundo, que también Estados Unidos y su política exterior deben atender, porque al final es la potencia que es en el mundo, y todo esto influye de alguna forma para que al menos tarde la salida. Además debemos tomar en cuenta un dato no menor. Estas elecciones fueron adelantadas, como ha sido la práctica del gobierno durante los últimos procesos electorales. La fecha fue anticipada. Generalmente las elecciones presidenciales se hacían en diciembre, pero el chavismo, el madurismo ha jugado con esto en las últimas oportunidades.
y realmente estas elecciones se adelantaron, pero la toma de posesión, es decir, el nuevo gobierno, el nuevo periodo de gobierno comienza en enero del próximo año, el 10 de enero del próximo año, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues hay un tiempo desde que se produjeron las elecciones, el 28 de julio, hasta esa fecha, el 10 de enero, que de alguna forma Estados Unidos y los demás países y también los organismos internacionales están considerando como el plazo para encontrar una salida negociada que lleve a una transición ordenada, señor Alfredo, en nuestro país. Sí. ¿Qué nos podría entonces contar de los ciudadanos que se encuentran actualmente en su país tras haber estado estos 10 días? ¿Cómo ellos la están pasando? ¿Están con miedo? Como se sabe, ahora último, Nicolás Maduro ha anunciado cortar el tema de las redes sociales. Estamos hablando de TikTok, de Twitter y otras más, WhatsApp. ¿Cuál es la forma de comunicación entonces? Si no tienen estas redes sociales, que se podría decir de una forma son principales, ¿no? Y que se están usando obviamente en varios países. Entonces, ¿cómo está viviendo el ciudadano venezolano esta situación? Sí, los venezolanos están adoptando medidas para su protección. Muchos se sienten perseguidos. En efecto, he notado estos días que estudiantes o ex estudiantes, personas conocidas han activado, digamos, el borrado de los mensajes de forma automática en las aplicaciones de mensajería. Otros prefieren no publicar o redifundir informaciones en sus redes sociales contrarias al gobierno. Otras personas que han participado como testigos electorales, que también he estado en contacto con ellos o que trabajan para algunas organizaciones políticas en Venezuela, pues se han mantenido a resguardo, han llegado, ha habido presencia policial o militar cerca de su casa. La situación es difícil, es complicada para los venezolanos que deben vivir este día a día y dentro de todo intentar mantener cierta normalidad dentro de la normalidad que ya vivimos desde hace varias décadas. Y usted, señor Alfredo, ¿tiene familiares, amigos que han sido amenazados, detenidos? Sí, lamentablemente sí. También, como les digo, estudiantes jóvenes, algunos de ellos permanecen incluso detenidos y la situación es muy complicada, pero mantenemos la confianza, la fe en que nuestro país va a lograr recuperar la normalidad más temprano que tarde. Claro, lamentable lo que vienen viviendo los venezolanos. Muchas gracias por habernos acompañado, señor Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de explicar nuestra situación y espero que ustedes, pues bueno, los peruanos aprendan de estas experiencias que son tan lamentables en nuestros países. Muchísimas gracias. Así es, hasta otra oportunidad. Hemos conversado con Alfredo Rojas Calderón, analista político venezolano. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.